que tiene que ver con las manuales e instrumentales, ¿no es cierto? Las técnicas manuales van a ser 2 clases y después partimos a las instrumentales, ¿ya? Es importante que entendamos el concepto primero desde la fisiología, ¿ya? De lo que significa la actividad kinésica. Entonces, primero yo les subí un archivo de la ecuación de Rohrer para que lo lean también, para que lo discutamos sobre el documento que está basado en el libro El Post-U, que también lo tienen que descargar para leerlo junto con el Brookmena y West. Entonces ahora agreguen el Post-U para técnica kinésica, que también lo pueden descargar y tenerlo en PDF para que lo trabajen y lo vayan leyendo. ¿Ya? Post-U. Post-Aux. Como post de después. Así, Post-U. ¿Cómo que dijo? Como post de después. Post de Instagram. Post de Aux. ¿Ya? Fíjate, pues si tú eres feo. Entonces, es importante que lo agreguen dentro de la literatura, ¿ya? Entonces, para entender la maniobra kinésica, obviamente es importante entender los principios físicos matemáticos de la maniobra kinésica, ¿ya? Porque, o si no, cualquier persona puede hacer técnica kinésica. Pues yo le puedo pedir a cualquier persona, al técnico de enfermería, al técnico del auxiliar de aseo, del hospital o del CESFAM, y le digo, oiga, haga esto de esta forma, listo, y lo puede hacer, pues si eso es repetitivo. Pero no el fundamento, el razonamiento clínico, lo que les dije, ¿no es cierto?, es importante para tomar esa decisión de en qué momento voy a aplicar una técnica versus otra frente a un cuadro clínico, ¿ya? Dentro del cuadro clínico es importante que tengan claro cuando son pacientes, ¿no es cierto?, con un síndrome funcional obstructivo, un síndrome funcional restrictivo y un síndrome funcional mixto, ¿ya? Entonces, primero identificar eso es súper importante, porque en base a eso yo tomo una decisión de qué técnica kinésica voy a aplicar. Entonces, las maniobras kinésicas sobre el tórax debemos comprender el funcionamiento y las características principales que están basadas en la ecuación de Rohrer. Esta ecuación de Rohrer, ¿no es cierto?, habla principalmente desde la diferencia de la presión pleural que ocurre, ¿no es cierto?, en el sistema respiratorio cuando hablamos de la fase inspiratoria y expiratoria. Recuerden que en la fase inspiratoria, ¿cómo es la presión pleural? ¿Más negativa o más positiva? Cuando hablamos de la inspiración. Más negativa, ¿no es cierto? Más negativa. Entonces, ¿y en expiración? Positiva. Se vuelve más positiva. Sí, es que es menos negativa, pero sigue siendo, acuérdense, siempre negativa, ¿ya? Es menos negativa, más cercano a cero, ¿ya? Pero en la inspiración es más negativa, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, recuerden que tenemos presiones que funcionan en el sistema respiratorio, para que lo recuerden. Está la presión de la boca, que es importante, que es igual a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces eso iguala para que pueda generarse la inspiración y el ingreso del aire. Luego, ¿no es cierto?, esa diferencia de presión hace que también la presión pleural, que es importante, se vuelva más negativa para el ingreso del aire. Tenemos la presión alveolar, que también es negativa, y eso permite que el alveolo se distienda para que pueda, ¿no es cierto?, entrar el aire, el volumen de aire en este caso, hacia los alveolos, que es la zona más distal, ¿ya? Y así existen otras presiones también, como la presión de retracción elástica del pulmón, tenemos el retroceso elástico del pulmón también. Entonces ahí nacen conceptos importantes que están relacionados acá, como la compliance y la elasticidad, ¿ya? Que son 2 conceptos fundamentales. Cuando hablamos de, ¿saben la diferencia entre compliance y elasticidad? Compliance es lo mismo que distensibilidad, o distensibilidad o elasticidad. ¿Qué diferencia tienen? Que una vuelve a su forma, ¿no? ¿Cuál? La elasticidad La elasticidad vuelve a su forma, bien. Y la otra. ¿Y la compliance? Creo que es como la capacidad que tiene para distenderse. Ya, eso, bien. Entonces la compliance es esta capacidad para distender el pulmón, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel alveolar se habla mucho de compliance, porque el alveolo distiende, entonces se llenó de volumen de aire. Y tenemos la elasticidad, que como dijeron, ¿no es cierto?, es la capacidad de volver como elástico. La misma teoría del elástico, que vuelvo a la posición, ¿no es cierto?, inicial. ¿Ya? No, la distensibilidad es lo mismo que la compliance. Sí, y la otra es la elasticidad. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son súper importantes porque tienen que ver con el funcionamiento del ingreso del aire en la fase tanto inspiratoria como en la eliminación del aire en la fase expiratoria. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una diferencia de la presión pleural, que va a ser igual a la diferencia del volumen, ¿no es cierto?, por la elastancia, en este caso estamos ocupando esa variable, más el flujo, la diferencia del flujo por la resistencia. Fíjense que tenemos 2 conceptos entonces extrapolados en esta ecuación. Un lado tenemos volumen y en otro lado tenemos flujo. Entonces eso es lo primero que tiene que llamar la atención de esta ecuación, ¿ya?
¿Qué importancia tiene el flujo y el volumen? Son principios físicos. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos principios físicos de cómo se moviliza el aire a través de un tubo, que en este caso obviamente son las vías respiratorias, principalmente los bronquios, que se distribuyen, ¿no es cierto?, hacia los alveolos. ¿Ya? Entonces, y hay dos conceptos que están acompañados que nos pueden, la elastancia acompaña al volumen en este caso, y la resistencia al flujo. Entonces, cuando uno habla de resistencia, por ejemplo, en una patología que tiene secreción, un paciente pediátrico que tenga alta secreción, una fibrosis quística, que te llena de secreciones, ¿se altera el flujo o el volumen? El flujo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero plantear un objetivo específico, ahí tienen que empezar a aplicar la lógica y el razonamiento clínico. Cuando yo quiero aplicar un objetivo específico, por ejemplo, disminuir el aumento, disminuir la secreción en la vía aérea, o al revés, permeabilizar la vía aérea, que también es un objetivo, ¿dónde me voy a ir? ¿Al flujo o al volumen? Al flujo. Al flujo. Porque estamos hablando de secreciones en un lumen, en el cual está tapando el lumen, ¿no es cierto? Y está obstruyendo ese lumen. Y por ende no puede pasar el flujo, estamos hablando de flujo. No puede pasar el flujo por ese lumen cuando queremos permeabilizar. ¿Ya? Entonces ahí hay un grupo de técnicas kinésicas que se encuentran en este lado y hay otro grupo de técnicas kinésicas que están para este lado. ¿Ya? Primero hay que entender eso. Entonces cuando yo hablo, por ejemplo, de una neumonía, en el cual en la neumonía hay un foco de condensación que está ocupando espacio alveolar, ocupó la inflamación, en este caso el edema, el exudado, ocupó espacio alveolar. Por ende, el alveolo no es capaz de ser complaciente, no hay distensibilidad, por decir, no se llena ese alveolo. ¿Qué variable estamos alterando, el volumen o el flujo? El volumen, ¿no es cierto? El volumen. Porque estamos hablando de una ocupación alveolar o de un espacio del parénquima pulmonar en el cual no es capaz de distender. Por ende, no entra el volumen ahí, que es distinto al flujo, ¿ya? ¿Tiene que ver con las zonas? Sí, tiene que ver con las zonas. Recuerden que, como vimos al principio del semestre, existen las zonas de conducción y las zonas de intercambio gaseoso en las generaciones bronquiales. Por ende, las zonas de conducción son principalmente las más de grueso calibre, la tráquea, los bronquios principales, el bronco primario, los bronquios secundarios, hasta ahí. Después partimos, ¿no es cierto?, a nivel del bronquio respiratorio, los alveolos, que son las zonas de intercambio gaseoso. Entonces, cuando afectan, no siempre, pero cuando afectan la mayoría, también es un indicador, cuando afectamos zonas de intercambio, muchas veces se está alterando el volumen, ¿ya? Y la elastancia, ¿ya? Cuando afectamos zonas más altas, como bronquios, tráquea, etc., estamos afectando muchas veces la zona de resistencia y flujo, ¿ya? Porque obviamente el flujo, sí, uno dice, pero el flujo igual llega a la zona distal, por supuesto que sí, pero llega de otra forma. Recuerden que tenemos distintos tipos de flujo. Tenemos flujo de qué tipo? El turbulento, que es el primero, ¿no es cierto? El laminar y el mixto, ¿ya? Hay tres tipos de flujo, entonces también dependemos de eso. Y cuando hablamos de la zona más distal, hablamos del flujo más laminar, ¿no es cierto? Porque ahí ya tiene que ser estable, no puede ser caótico como el turbulento, que en las zonas más altas es caótico, por eso es turbulento. Entonces ahí ya llegamos a una zona de llenado de volumen a nivel alveolar. Por eso uno habla de volumen, la condensación, la neumonía ocupa volumen, por ende el paciente no puede hacer intercambio gaseoso suficientemente, ¿ya? Por ende hay una pérdida de la elastancia también. Al revés, generamos un aumento de la resistencia, un paciente obstruido, un paciente, no sé, con un SBO severo, un paciente con un paciente EPOC obstructivo también, se va a ver alterado un asma, se va a ver alterado sobre todo por el flujo de resistencia, ¿ya? Insisto, ese es un indicador, pero por ejemplo un paciente EPOC a la vez también puede tener alteración de su volumen, porque de hecho los EPOC sí tienen trastorno del volumen porque tienen exceso de volumen, al revés. Recuerden que no pueden botar el aire, entonces ellos atrapan el aire, lo retienen, por ende no pueden botarlo en la fase expiratoria, ¿ya? En forma eficiente. Entonces, la ecuación de Rorley, ¿no es cierto? Estos son los conceptos, se grafica de esta forma y luego, ¿no es cierto?, denominamos las características de la cual va a ser fundamental entender el sistema respiratorio desde el punto de vista físico, matemático. Entonces, la ventilación es el desplazamiento de un volumen de aire sometido a una elasticidad, como dijimos ya el concepto de elasticidad, el cual circula a una velocidad determinada por la resistencia de unos conductos. Por eso plantea Rorley, imagínense, en el año 1915. Entonces, sí tiene sentido el movimiento del flujo. El flujo sí se enfrenta a una resistencia y a fuerzas friccionales. Entonces, esas fuerzas friccionales también, aparte, si le agregamos la fuerza de gravedad y le agregamos también
un factor inflamatorio. Por ejemplo, un paciente asmático que se inflamó el lumen del bronquio, hay secreción además, y esa resistencia aumenta, ¿no es cierto?, mucho más. Acuérdense que existe también el principio físico que habla del diámetro del bronquio, en el cual ese principio físico, si usted obstruye ese bronquio, se altera por una presencia, secreción o lo que sea, aumenta la resistencia, ¿no es cierto?, a la cuarta potencia del radio de ese diámetro que tiene, ¿no es cierto?, el bronquio, ¿ya? Entonces, a la cuarta potencia significa que aumenta 16 veces la resistencia. Piensen en cuánto un paciente pediátrico, un paciente, sobre todo los pediátricos y los adultos mayores, pero imagínense el pediátrico, cuánto impacto genera el que tenga, ¿no es cierto?, esta secreción o tengan un cuadro obstructivo, la severidad de eso, ¿ya? Porque aumenta, ¿no es cierto?, la cuarta potencia del radio, por ende son 16 veces lo que va a aumentar esa resistencia, ¿ya? Entonces, existe una variación de volumen que se relaciona con las propiedades elásticas, ¿no es cierto?, del sistema respiratorio. Y tenemos también las variaciones de flujo que están relacionadas con la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Entonces, esas dos variables van siempre juntas para que lo tengan claro. Cuando hablamos de volumen, hablamos de elasticidad. Cuando hablamos de flujo, hablamos de resistencia, ¿ya? Los músculos, entonces, para que ocurra la inspiración, la expiración, el ciclo respiratorio, la clave, habíamos dicho, ¿no es cierto?, y lo sabemos, que es por eso somos kinesiólogos y tenemos que ver el sistema respiratorio en cierta parte. La clave es el motor, que son los músculos, ¿ya? Músculo diafragma es el principal, y para la inspiración, ¿no es cierto?, ¿qué otro músculo era clave para la inspiración? Para la inspiración. ¿Cuál? ¿El cuál? ¿El intercostal cuál? Externo. ¿Ya? Intercostal externo son los principales para la inspiración. Para la expiración, el intercostal interno, ¿no es cierto? Y obviamente músculos abdominales que también participan en la fase de relajación, pero de eyección del aire hacia afuera. Recuerden que la expiración es un movimiento pasivo y la inspiración es un movimiento activo, ¿ya? Entonces, piensen entonces que el kinesiólogo, ¿no es cierto?, al presionar sobre la caja torácica está generando más presión. Sobre todo también si juega con el abdomen, que también hay técnicas que se juegan con el abdomen, entonces va a provocar cambios automáticamente la presión pleural. Entonces hace también que esa presión pleural se vuelva más negativa, aparte de lo que genera la inspiración, ¿ya? Y la presión pleural, ¿no es cierto?, condiciona el volumen y el flujo de aire, sí, pues determinante, es clave la presión pleural, porque eso hace que el tórax, en cierta parte, tenga que expandirse, porque recuerden que en la mecánica el diafragma desciende cuando inspiro, aprieta las vísceras, ¿no es cierto?, en cierta parte, aumenta la capacidad del abdomen para que el pulmón, ¿no es cierto?, se logre expandir mucho más. La pleura, que son, ¿no es cierto?, estas capas que recubren el pulmón, se expanden de una forma, por eso tienen también un espacio pleural, y el pulmón permite, ¿no es cierto?, esta expansión total en la fase inspiratoria, ¿ya? Y eso hace que la presión pleural sea más negativa también, y que funcionen los músculos y también la zona ósea costal, que es importante, porque las costillas también se disponen en la inspiración, las vértebras también, porque acuérdense que el diafragma también tiene inserciones costales y tiene inserción vertebral, ¿ya? Entonces, el volumen se concentra en el alveolo y depende de la elastancia. Sí, ya sabíamos que el volumen sí se concentra en el alveolo, porque el alveolo es el que permite el intercambio gaseoso finalmente, y depende de la elastancia como variable física. El flujo depende de la resistencia y tiene lugar, ¿no es cierto?, en los conductos principalmente, ¿ya? Por eso cuando hablamos de obstrucción, de la permeabilización, presencia de secreción, etc., y uno lo relaciona con la clínica al tiro. Entonces, si yo digo paciente que tiene roncus, o crepitaciones gruesas, ¿cuál principalmente se podría estar viendo afectada de las variables físicas? ¿El volumen o el flujo? El flujo, ¿no es cierto? Estamos hablando de presencia-secreción, ¿ya? Las crepitaciones gruesas y los roncus son principalmente presencia-secreción, ¿ya? Entonces ahí estamos alterando el flujo. Si hablo de crepitaciones finas al examen físico, ¿qué estamos alterando? El volumen, ¿ya? Porque es signo de ocupación alveolar, condensación, puede ser una atelectasia, puede ser también un derrame pleural, no siempre una neumonía, sino que puede ser este tipo de patología. Entonces, eso también altera el volumen, ¿ya? El volumen. Entonces, también desde el punto de vista del funcionamiento de los síndromes, un paciente obstructivo, mayoritariamente, ojo, no estoy diciendo siempre, para que ahí tengan ojo con el ojo, que tiene que ser más delgado el razonamiento clínico, pero mayoritariamente se altera el flujo, ¿ya? Y por ende la resistencia. En pacientes con un síndrome funcional restrictivo se va a alterar mayormente el volumen y por ende
¿no es cierto?, la lactancia, ¿ya? Entonces ahí tenemos conceptos que están muy importantes relacionados con respecto a las patologías en las cuales nos vamos a enfrentar y qué técnica kinésica vamos a decidir en base a este concepto, ¿ya? El flujo y el volumen variarán de acuerdo a la variación de presión pleural, por ende también van a variar de acuerdo a cuánta presión le voy a aplicar yo en el tórax y en el abdomen a ese paciente cuando aplique las técnicas kinésicas, ¿ya? Y va a mantener un equilibrio cuando el volumen aumenta, ¿no es cierto?, el flujo disminuye. Entonces, en ese sentido, y viceversa, si aumenta el flujo, ¿no es cierto?, disminuye el volumen. Entonces son inversamente proporcionales también estas variables, ¿ya? También tiene que ver con eso. Cuando aumenta el volumen, disminuye el flujo. Si aumenta el flujo, disminuye el volumen, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante también saber, cuando voy a aplicar la técnica kinésica, qué técnica quiero, si quiero favorecer el flujo o quiero favorecer el volumen, por ende me voy a abocar a ese punto. Indirecta. Inversamente proporcional. Inversa. ¿Ah? Sí. Y el otro no. Ya. Dentro de esto nace un concepto súper importante que el kinesiólogo tiene que dominar, que es fundamental en la fisiología respiratoria. Hablemos de la fisioterapia respiratoria, aplicada a la kinesioterapia respiratoria, que tiene que ver con el punto isopresión o el punto igual presión. Ya el punto isopresión, que es el PIP, como se grafica ahí, es importante porque las técnicas kinésicas sí funcionan en base a cómo quiero yo desplazar ese punto isopresión. Y este punto isopresión o igual presión permite decir cuánto es igual a la presión de la boca, ¿no es cierto?, versus la presión alveolar y la presión, ¿no es cierto?, pleural, que está, ¿no es cierto?, en esta situación de todo el trayecto respiratorio. Pero principalmente es la relación, el punto isopresión entre la presión de la boca y la presión alveolar, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una zona de compresión dinámica, hablo, ¿no es cierto?, de que este punto isopresión todos lo tenemos en algún punto de nuestro trayecto respiratorio. Entonces, idealmente este punto de isopresión siempre está en una zona más ideal, más media, alta. En esa zona está nuestro punto de isopresión, que significa que es este estrechamiento de la vía aérea, en el cual permite, ¿no es cierto?, que el flujo de aire ingrese en forma, ¿no es cierto?, dinámica para poder llenar de volumen el alveolo finalmente. ¿Para qué? Para favorecer el intercambio gaseoso. Entonces este punto, ese es el ideal, por ejemplo, una zona media en el cual mantenemos un equilibrio entre la boca y la presión del alveolo. Los alveolos pueden distenderse fácilmente y llenarse de volumen, etc. ¿Ya? Pero cuando tenemos un comportamiento frente a ciertas patologías, es importante identificar, por ejemplo, un paciente de un pulmón sano, donde tenemos el punto de isopresión en los bronquios grandes, por eso dije en zonas medias altas, donde tenemos zonas estables. ¿Por qué el punto de isopresión idealmente está en zonas estables, que son los bronquios más grandes? ¿De qué depende eso? ¿Por qué son más estables las zonas más medias y altas? Hay más Sobre todo la zona media. ¿Por qué son más estables? ¿Hay más flujo? ¿Ah? ¿Hay más flujo? Más flujo, pero ¿por qué hay más flujo? Ya, el tamaño, depende del tamaño, bien. ¿Y qué más? Que lo hemos repetido otras veces, así que es importante eso. El tamaño es importante, sí. ¿Qué presión? Porque la presión atmosférica es la que está afuera. ¿Gravitacional? ¿Cuál? Ya, pero la presión pleural está en todo el recorrido del sistema respiratorio, ¿no? ¿La presión gravitatoria? No, tiene que ver con algo estructural. Alveolo estabilidad. Sí, pero el alveolo es mucho más inestable. El alveolo es inestable, no es tan estable el alveolo. Por eso los bronquios son más estables, porque sí, una cosa es el diámetro. Tienen mayor diámetro, por ende tienen más estabilidad en ese sentido. Porque si colapsa, obviamente colapsa mucho menos que en las zonas más periféricas. Las zonas ¿El depósito tiene? periféricas son más chiquititas, más pequeñas, volumen menor. Otra cosa, ¿no es cierto? Estoy Recuerden hablando que lo hemos de visto, que no se la puede razón olvidar, craneal. porque en las vías aéreas más grandes de gran calibre No, tenemos ¿en un serio? sistema mucociliar. El sistema Son los mucociliar principios físicos. permite estabilidad, pues sí o sí. Por eso cuando uno habla desde el punto de vista anatomorfológico del sistema respiratorio, entre pediátrico y adulto, el pediátrico, ¿por qué siempre es más inestable y colapsa más la vía aérea? Porque no tiene el sistema mucociliar tan desarrollado como el adulto. Aparte del surfactante, que lo sabemos también, que permite la tensión superficial y la estabilidad, pero estamos hablando de por qué el sistema, desde el punto de vista anatomorfológico, son más estables en el adulto que en el pediátrico, pero también el punto de isopresión se comporta de esa forma al estar en vías aéreas más centrales o altas, ¿ya? Entonces una cosa es el tamaño y otra cosa es porque tenemos un sistema mucociliar que permite darle estabilidad a los sistemas, ¿ya? Pero recuerden que las zonas de intercambio gaseoso no tienen sistema mucociliar, a diferencia de las zonas de conducción que sí tienen, ¿ya?
Entonces acá, los bronquios grandes, fíjense el PIB, mantiene la estabilidad entre la presión de la boca y la presión alveolar. Pero fíjense cuando tenemos un paciente con EPO, un ejemplo, un paciente obstructivo, el PIB se desplaza hacia zonas más distales, ¿ya? El PIB se va a zonas más distales y eso genera, ¿no es cierto?, que esté más cerca de los alvéolos y esta zona es mucho más inestable y provoca mayor colapso en ese sentido, ¿ya? Por ende perdemos la estancia, no llega al volumen de forma eficiente, colapso alveolar, generamos un colapso alveolar, ¿no es cierto? Y el punto de isopresión se desplaza hacia más distal. Entonces cuando hablamos del punto de isopresión vamos a hablar, se desplaza hacia proximal, ese es el término del lenguaje que tenemos que usar para la técnica kinesa. El punto de isopresión se desplaza hacia proximal, significa hacia arriba, hacia las zonas más altas. Cuando se desplaza a las zonas medias, estamos hablando obviamente de la zona bronquial, media, y cuando hablamos hacia distal, hablamos hacia la zona más periférica, que es, ¿no es cierto?, los alvéolos principales, ¿ya? Entonces eso lo tienen que tener súper claro como término. ¿Qué quiere que hable ya? Que si tiene dudas, me pregunta. Pero si son muchas, al final de la clase, van a interrumpir. Al final. Ya. El modelo, ¿no es cierto?, mecánico de referencia de la fisioterapia respiratoria. Esto está en el libro El Post-Tube, que también lo pueden analizar en más profundidad. Pero el modelo físico-matemático, ¿no es cierto?, habla de esta diferencia de presiones, ¿no es cierto?, entre la presión pleural, la presión alveolar, la presión atmosférica y las otras presiones, porque hay muchas más. Entonces, hay una interacción entre, ¿no es cierto?, la entrada de aire. Fíjense que acá tenemos el efecto desde la caja torácica, pero también hay un efecto abdominal que es importante. Entonces aquí habla, ¿no es cierto?, de la presión pleural o la presión motriz, porque al final es el motor que va a generar que ingrese el aire y que luego salga el aire. Por eso se habla también de la presión motriz. Tenemos la presión elástica, ¿ya? Y la presión elástica también es importante porque esa es determinante de la diferencia entre ambas, determina un poco la presión alveolar. Entonces la presión alveolar también depende de la presión elástica y de la presión pleural, ¿ya? Tenemos la presión alveolar, que ya la dijimos, la elactancia, que es importante porque la elactancia es parte del volumen, cuando hablamos del volumen del llenado a nivel alveolar, ¿ya? Y esto determina el llenado que está claro por la presión alveolar, ¿ya? Tenemos el compartimento torácico, ¿ya?, que es toda la caja torácica y los músculos, que es todo este sistema. Y tenemos las presiones ejercidas por el fisioterapeuta, ¿ya? Es decir, el kinesiólogo en este caso, el que va a ejercer esa presión. Fíjense la fuerza 1 y la fuerza 2, que son las manos. Muchas veces una se aplica en el abdomen y la otra en la caja torácica. Sobre todo en el paciente pediátrico, que tiene una caja torácica mucho más pequeña, tú aplicas, ¿no es cierto?, entre el abdomen para comprimir, ¿no es cierto?, entre el abdomen y la parte torácica. Entonces tú comprimes en forma, ¿no es cierto?, que diagonal sí, pero también como que vas a juntar las manos en este caso y vas a generar como una especie de pirámide entre el tórax y el abdomen, ¿ya? Y esa presión es súper importante porque eso va a generar aceleración del flujo, vamos a acelerar, ¿no es cierto?, que se llene de volumen la zona más distal, etc., ¿ya? Entonces, la presión alveolar es importante porque en este caso, ¿no es cierto?, es la presión pleural más la presión elástica, ¿ya? En alguna literatura habla de retroceso elástico, pero es la presión elástica, eso lo tienen que saber, así, súper claro. Entonces, ¿cómo determino la presión alveolar? Es la suma entre la presión pleural más la presión elástica del pulmón, ¿ya? Así se calcula. ¿Qué era? Presión alveolar, presión elástica y pleural. Ya. Dentro de la ecuación de Rohrer ya teníamos, ¿no es cierto?, por un lado dijimos que tenemos la resistencia, ¿ya?, asociado al flujo, y tenemos, ¿no es cierto?, también el volumen asociado a la elactancia, ¿ya? Entonces tú determinas estas variables, como dice ahí, presión transpulmonar, que es la P, y la transpulmonar es súper importante, ¿ya? Porque al final la presión transpulmonar, y eso les va a servir como concepto para determinar, por ejemplo, los pacientes ventilados mecánicamente, cuando uno los ventila con no invasivo, con ventilación invasiva, con la SINAF, con la cánula nasal de alto flujo, lo que nos importa al terapeuta es cómo está esa presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque esos mecanismos, esos dispositivos, sobre todo el ventilador mecánico, igual genera daño en el pulmón si es mal manejado. Porque estamos pensando que estamos metiendo presión y volumen a un paciente en exceso, externo, por ende eso puede generar un daño.
Lo mismo que las técnicas kinésicas, estamos generando una presión externa que puede ser excesiva o no, y eso también puede generar daño. Pero la presión transpulmonar directamente no la podemos medir como en forma tan objetiva hacia al ojo, me refiero. No es como la alveolar, que yo sé cuánto es la pleural más la elástica. Acá es distinto porque esta presión transpulmonar, ¿no es cierto?, está determinada por la resistencia, por un lado. Fíjense por el débito en la boca, el flujo que tiene el paciente en la boca, ¿ya? Por la elastancia dinámica, que es la compliance del sistema, por el volumen y por la inercia. Y como sale ahí, un B doble prima, que es la aceleración. Entonces, está determinada por todas estas propiedades físicas que van a permitir de cómo se comporta esa presión a nivel pulmonar. Estamos hablando del tejido pulmonar. Por ende, si tengo un paciente que está con un daño pulmonar inducido por la ventilación en este caso, o por la técnica kinésica, la presión transpulmonar es la que me va a entregar la información necesaria para decir cuánto está dañado ese pulmón. Y la transpulmonar también me determina el intercambio gaseoso. Esa presión te dice cómo está el intercambio gaseoso a nivel alveolar, cómo está el alveolo en cierta parte. ¿Está dañado? ¿No está dañado? ¿Se distiende? ¿No se distiende? ¿Está generando cisalle, fuerzas de cisalle que son este frote de las paredes del alveolo? Etc. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante también que lo tengan clara, qué significa la presión transpulmonar. ¿Cómo se mide? Hay dispositivos avanzados que permiten medir la presión transpulmonar, porque aquí fíjense que hay varias variables que son físicas que no están directamente y que uno no las tiene en el momento, que es la aceleración, por ejemplo, la inercia. Entonces, ¿cómo se mide? Se mete un dispositivo, un balón esofágico, por el esófago, y se infla cuando llega a la base, ¿no es cierto?, del esófago, llega a la base del diafragma. Recuerden que el diafragma no se mide a través de la tráquea, por ejemplo, mucho más difícil, porque la tráquea está más anteriorizada y el esófago está hacia atrás, y por ende el esófago llega más directo y tiene contacto con el diafragma. Por ende ahí puedo medir en la base del diafragma, a través del esófago, con este balón esofágico, medir, ¿no es cierto?, cómo están las presiones, en este caso transpulmonar, ¿ya? Y te entrego una gráfica. Ya. Este esquema es fundamental. Este esquema se lo tienen que saber en el sentido de entenderlo. Acá se ve difícil, pero no es difícil en la práctica, chicos. Sí, que se ve como que fuera el chino mandarín, pero no. Pero es un poco lo que hemos hablado. Pero este esquema, si se lo saben, está al otro lado. Entonces, acá hablamos de el modelo, que ya hablamos de la ecuación de Rohrer, ¿no es cierto? Que ya la tenemos clara, que esta diferencia de la presión pleural, por un lado tenemos el volumen, ¿no es cierto?, con la elastancia, y por otro lado tenemos el flujo con la resistencia. Cuando hablamos de siempre B' es siempre flujo, por si acaso, en la literatura. Entonces eso lo tienen que tener claro, ¿ya? Entonces acá tenemos técnicas kinésicas que están asociadas, por ejemplo, acá son las técnicas kinésicas agrupadas. Fíjense que se clasifican cuando hablamos de inspiración lenta. El Postieu habla, por ejemplo, de técnicas de inspiración lenta. Tenemos, por ejemplo, el EDI, ¿no es cierto?, la expiración incitada, ¿ya? Etc. Tenemos expiración lenta o expiración lenta, el ELGOL, ¿no es cierto?, la técnica de expiración lenta prolongada. Tenemos los AFE, que son todo este grupo de técnicas de aceleración de flujo expiratorio, el drenaje autógeno, ¿ya? Cuando tenemos expiración forzada, son técnicas, por ejemplo, como el TEF, la técnica TEF, ¿no es cierto?, que es esta técnica de expiración forzada que uno aplica al paciente. Los drenajes pleurales más el clapping, ¿ya? Y el AFE rápido, porque existe un AFE lento y un AFE rápido, que se diferencia. El AFE lento pertenece a la expiración lenta, al grupo de técnicas kinésicas, y las técnicas kinésicas de expiración forzada está el AFE rápido, ¿ya? Tenemos técnicas de drenaje bronquial, etc. Y la inspiración forzada tenemos, ¿no es cierto?, principalmente técnicas más superiores, que son, por ejemplo, el drenaje rinofaringio alto, ¿ya? La ducha nasal, etcétera, que son más de inspiración forzada, que necesitamos, en este caso, ¿no es cierto?, poder generar un flujo más acelerado para hacer, en este caso, limpieza, sobre todo estamos hablando de secreciones altas en pacientes que tienen mucha más, la secreción más alta en ese sentido. Entonces, acá la kinesiología respiratoria se basa en estos 4 principios fundamentales. De técnicas asociadas al grupo de inspiración lenta, técnicas de expiración lenta, técnicas de expiración forzada y de inspiración forzada, ¿ya? Entonces así se clasifican las técnicas kinésicas. Y aparte tenemos técnicas instrumentales, porque lo que estamos hablando acá son las manuales, las que hacemos nosotros, como
terapeuta, pero existen las instrumentales, que son las que va a usar un dispositivo externo, por ejemplo, un balón, un cinturón de tos, etcétera, que también los vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces esos son a través de máquinas, de otros implementos. Y depende de las técnicas también de la indicación. Recuerden que siempre tiene que estar primero indicado por el médico, es importante. El médico tiene que indicar, ¿necesita técnica kinésica realmente? Ya, si necesita, perfecto. Usted procede como kinesiólogo a aplicar las técnicas, ¿ya? Pero tiene que tener una indicación. Pero también de las condiciones respiratorias del sistema respiratorio, cómo está el paciente. El paciente está consciente, no está consciente, porque vamos a tener también esas características. Entonces usted tiene que saber diferenciar el contexto del paciente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto? Fíjense, esto es clave, cuando hablamos de técnicas de inspiraciones lentas, principalmente las inspiraciones lentas son aquellas que están asociadas a la vía aérea más distal, ¿ya? Por eso sale arriba vía aérea distal, es decir, la que está a nivel alveolar. Cuando hablamos de técnicas de expiración lenta, estamos hablando de vía aérea media, ¿ya? Que tiene mayor eficiencia en la vía aérea media. Cuando hablamos de técnicas de expiración forzada, vía aérea proximal. Y cuando hablamos de técnicas de inspiración forzada, a nivel de la boca, vía aérea más superior, lo más de lo que es tráquea, laringe, faringe y boca, ¿ya? Eso lo tienen que tener claro. Por eso es importante el esquema, porque este esquema grafica todo dentro de un mismo modelo, ¿ya? No, o sea, aquí lo que tienen que entender es que, por ejemplo, aquellas que están asociadas a flujo, por ejemplo, a flujo y resistencia. Fíjense, es lo que estábamos hablando un poco, las del grupo de ecuación de errores que están asociadas a flujo y resistencia. Fíjense el porte, vía aérea proximal y vía aérea superior, ¿ya? Ahí me sirven. Las que están asociadas a volumen y elastancia, vía aérea media y vía aérea distal. Eso está diciendo la ecuación, ¿ya? ¿Ah? Sí, pues, ahí está puesto. Sí. Ya, entonces nosotros clasificamos los síndromes respiratorios. Tenemos una manera de comprender las técnicas kinésicas manuales aplicadas a la fisiopatología, ¿no es cierto?, respiratoria, con el análisis de lo que ya hemos hablado, los síndromes respiratorios. ¿Ya? Existen tres principalmente: el restrictivo, el obstructivo y el mixto. ¿Ya? Ya, entonces, cuando hablamos de alteración de los flujos de este primer grupo, fíjense, estamos hablando del grupo de alteración de flujos, ¿ya? Entonces, aumenta la resistencia. Se aumentó la resistencia en la vía aérea, genera una resistencia dinámica, un paciente obstructivo, por ejemplo, generó que las vías aéreas de conducción y de acondicionamiento se van a ver alteradas principalmente. Eso lleva directamente a alteración del flujo, porque disminuyó el lumen, ¿no es cierto?, el espacio, por ende disminuyó el flujo. Por ende, la expiración se resiente en la fase expiratoria porque no logra botar el aire al paciente. El mejor ejemplo son los pacientes EPOC que retienen aire. Entonces aquí está bien graficado en ese sentido, cuando tenemos pacientes EPOC que tienen aumento de la resistencia dinámica, no logran botar el aire, por ende la fase que se resiente es la expiración, ¿ya? Síndrome funcional obstructivo, por ende, es el que nace ahí, y eso, mi pensamiento como objetivo específico, kinésico, fundamental, es permeabilizar la aire. En este grupo paciente, ¿ya? Tengo que permeabilizar la aire. Entonces, fíjense, si altero el flujo, está relacionado obviamente al síndrome funcional obstructivo, ¿ya? No, porque está alterado. Se alteró. Ya, alteración de los volúmenes. Tenemos aumento de la resistencia elástica, por otro lado, dentro de la ecuación de errores, ¿no es cierto? Por ende, acá el trastorno es la bomba, en este caso, ¿ya? Estamos hablando del parénquima pulmonar, del tejido, ¿ya? Hay también un error, aquí es importante que tengan esa diferencia, porque también hubo un error cuando planteaban en la CIF, ¿no es cierto?, cuando le preguntaba de lo estructural y lo funcional. En lo estructural ponían el parénquima, pero cuando tenían una obstrucción, y no es lo mismo. Ahí tiene que ser el bronquio, ¿ya? Eso es estructural, bronquio, estructuras que sean tubulares. Pero el parénquima es tejido, por ende, cuando hablo de parénquima, por ejemplo, puede ser alveolo, tejido parenquimatoso, es la estructura del pulmón. Y ahí principalmente son las restrictivas, ¿ya? Condensación,
derrame pleural, la atelectasia, etc. ¿Ya? Para que también ahí tengan esa diferencia. Hay una confusión también en esa parte de la CIF que varios se equivocan. ¿Ya? Por ende, no sufra, Jorge. Ya. Por ende, alteración de los volúmenes se resiente, en este caso se altera la inspiración. Por diferencia del obstructivo, que le cuesta botar el aire, al restrictivo le cuesta tomar aire, por ende llenar de volumen el alveolo. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? Uno se altera más la salida y el otro la entrada, que en el caso de los restrictivos es la entrada. ¿Ya? Síndrome funcional restrictivo, por ende mi objetivo fundamental en ese grupo es ventilar. Yo quiero ventilar, favorecer el intercambio gaseoso. Eso es lo que quiero en ese grupo. ¿Ya? Profe, Diga. ¿y en el anterior cuál era el objetivo principal? Permeabilizar. Profe, ¿cuál era la obstructiva y la restrictiva? En la expiración y expiración. ¿Ah? De lo que dijo. ¿Qué cosa? ¿Me puedo Eso, repetir todo? eso es Dígame. lo que dijo el Jano. ¿Qué cosa, pues? Obstructivo que dijiste, Pero dígame concreto. que dijo que expiración era obstructivo o Ah, sí, restrictivo. cuando se altera la expiración siempre está asociada, ¿no es cierto?, a paciente obstructivo. Cuando les cuesta botar el aire, ¿ya? Pero cuando está alterada la inspiración, el llenado de aire, son pacientes restrictivos, ¿ya? Gracias. Ahí sí, Agatha. ¿Break? ¿Break? Se baña, te piensa en puro break todo el día. 3:20, profesor. Porque eso es la hora, pues. Yo por eso. No hay hora de break. Mira, yo- Mucho Pero- más me pida, peor. Ya, en resumen. Era una pregunta nomás. En resumen. No sé para qué. Tenemos entonces, hemos hablado del aparato respiratorio, que tenemos que tener la consideración estructural. Conducción, las zonas de intercambio, ¿no es cierto? Estructura mecánica protegida, hablamos también de la caja torácica, el motor, que son los músculos, en ese caso, que participan tanto en la inspiración y la expiración. Vimos un sistema, la teoría de sistemas de Postieu, donde vimos esta caja, donde sería el abdomen, la caja torácica, la relación de las fuerzas y la presión. Entonces, si es un sistema que está en íntima relación con el medio externo, por ende, las técnicas kinésicas sí van a afectar, ¿no es cierto?, estas presiones y van a tener un efecto en mi objetivo terapéutico, sea ventilar o sea permeabilizar. Ojo, estoy hablando de objetivos terapéuticos muy amplios, pero obviamente en el análisis hay mucho más detallados, ¿no es cierto? Pero el principal es ventilar y permeabilizar, dependiendo obviamente de lo que quiero. Tremendamente eficiente el aplicar las técnicas kinésicas, ¿ya? Sí genera eficiencia. Tiene mejor efecto, ¿no es cierto?, si son combinadas que por sí solas. ¿A qué me refiero combinadas? En la evidencia, la literatura, habla de técnicas combinadas que tienen mejor eficiencia. Si hablamos desde la evidencia, siendo súper transparente, las técnicas kinésicas no tienen mucha evidencia científica al punto de vista de estudios, de papers que la avalen así totalmente. Pero sí tienen evidencia algunas que son más combinadas y tienen, ¿no es cierto?, mejor efecto. Por ejemplo, ¿cuáles tienen mejor efecto combinada? Si yo aplico en un paciente pediátrico, por ejemplo, que quiera permeabilizar la vía aérea, las vibropresiones mezcladas. No la vibración por sí sola y la presión por otra parte, sino que la vibropresión y el posicionamiento. El posicionamiento es el que tiene mejor evidencia en las técnicas kinésicas. Por eso lo que les decía yo, de repente el no hacer es mejor en algunos pacientes. Y yo lo único que puedo hacer es cambiarlo de posición o sentarlo. El sentar a un paciente, hablemos en contexto obviamente hospitalizado, de larga data, o un paciente en un LEAN, no sé, en un contexto así, si yo siento al paciente, tengo mejor beneficio ventilatorio y también de movilización de la secreción en ese paciente. Y más, si le sumo técnica kinésica manual de compresión, voy a tener mejor resultado. Entonces, eso lo tiene que tener súper claro, porque es importante el posicionamiento, porque tiene un efecto de drenaje bronquial, ¿no es cierto?, y de distribución del flujo y el volumen de acuerdo a la fuerza de gravedad. Pensar que un paciente que está acostado constantemente, obviamente no le va a tener ningún beneficio a la ventilación en ese paciente, versus un paciente sentado de pie, que obviamente de pie es mucho mejor, pero hay pacientes que no van a lograr eso, sobre todo cierto grupo de pacientes postrados, inmóviles, con enfermedades neuromusculares, ¿no es cierto?, asociadas, etc. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro, por eso ese punto lo tienen que tener en consideración. Hablamos de procesos elásticos, de compliance, ¿no es cierto?, y protegido pero vulnerable. Ese concepto es importante y tiene que quedar de lo que hemos hablado. No ser teatrogénico con lo que voy a explicar, no ser dañino con la terapia, tengo que pensar en el razonamiento clínico de lo que hemos visto y lo que vamos a seguir desarrollando en su decisión clínica, fundamental. ¿Ya? ¿Y qué se refiere con vulnerable? Vulnerable sí, porque usted está aplicando una técnica a un paciente que al final depende de usted, sobre todo un paciente pediátrico o adulto mayor, en el cual usted puede generarle daño. Por eso es vulnerable. Lo está protegiendo, que le va a hacer una terapia, pero es vulnerable a la vez porque depende de usted. ¿Ya?
Entonces, la kinesiología se constituye en la disciplina encargada de la preservación, el desarrollo y la restauración de una óptima función motora del ser humano a partir de los estados agudos de una lesión hasta la readaptación de su actividad de la vida diaria. Es decir, eso es en general el concepto de la kinesiología, ¿ya? Y si lo aplicamos, obviamente, a la parte respiratoria, sí tiene que ver, obviamente, con la restitución de integrar al paciente a su actividad de la vida diaria y la capacidad de mejorar su calidad de vida, sobre todo en pacientes, por ejemplo, más crónicos. Los pacientes crónicos tienen una alteración de su calidad de vida. Entonces yo como kinesiólogo, mi rol dentro de mi objetivo terapéutico tiene que estar centrado en, ¿ya? Mi readaptación a la actividad de la vida diaria en este paciente, ¿ya? Entonces ese es el concepto de la kinesioterapia respiratoria. Y así se tiene que mencionar, kinesiterapia respiratoria, ¿ya? Así lo tienen que mencionar y esa es la definición de este concepto. Y la kinesiología respiratoria, fíjense, una es la kinesioterapia respiratoria y la otra es la kinesiología respiratoria. La KTR es una especialidad de la kinesiología, ¿ya? Que consiste en el tratamiento de diversas patologías respiratorias que vamos a ver a través de un conjunto de procedimientos y técnicas manuales, basando su aplicación en una correcta interpretación, ¿no es cierto?, de los hallazgos semiológicos, es decir, es clave la semiología, ¿ya? En este caso, cuando yo hago un examen físico y quiero entender en la ocultación, en la percusión, en la observación y la palpación, ¿no es cierto?, tengo que tener claro que esa es la clave para yo definir cuál es mi conducta con los pacientes, ¿ya? Obviamente abarco conceptos, el kinesiólogo abarca conceptos de fisiología, biomecánica, fisiopatología del sistema tóraco-pulmonar que permite una intervención terapéutica racional y que tiene como objetivos centrales la obtención de la máxima capacidad funcional posible junto con una adecuada calidad de vida, ¿ya? Esa es la kinesiología respiratoria. Claves de esto, obviamente, tratamiento, técnicas manuales, fisiología, biomecánica y fisiopatología, que es lo que tenemos que integrar, ya, intervención terapéutica racional. Esas son las claves, chicos. Tenemos que ser racionales en lo que vamos a aplicar, ¿ya? Y por eso, si hay algo que no es racional en lo que yo observe en lo que viene ahora, obviamente causal de reprobación de la evaluación, me refiero, ¿ya? Por eso tienen que ser súper cuidadosos con la decisión, ¿ya? Porque están aplicando algo que puede generar daño también al paciente. A eso me refiero, ¿ya? El objetivo entonces de la técnica kinésica tiene como último fin estabilizar o corregir los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades pulmonares, pretendiendo, ¿no es cierto?, devolver al sujeto la máxima capacidad funcional posible. Entonces, cuando yo hablo de un objetivo general, yo quiero, ¿no es cierto?, favorecer, por ejemplo, la ventilación, pero ¿con qué fin? Para que obviamente vuelva a realizar su actividad de la vida diaria o por último, maximizar su estado funcional ventilatorio, ¿ya? Donde lo que más pueda. Porque también no puedo ser ambicioso si tengo un paciente con un EPO crónico, una fibrosis pulmonar o un paciente neuromuscular que tiene trastornos más restrictivos. Obviamente tengo que pensar si realmente lo voy a volver a integrar a su calidad de vida o su sistema respiratorio va a volver a ser funcional 100%. Ahí también tengo que ser realista, ya en el planteamiento del objetivo. ¿Ya? Y la técnica kinésica respiratoria entonces tenemos desde el punto de vista del paciente médico en la clasificación. Cuando hablamos del paciente médico hablamos de patologías médicas, a eso me refiero, ¿ya? Y paciente de tipo quirúrgico, aquellos que fueron con cirugías, ¿ya? Hay que hacer la diferencia, no es lo mismo. Cuando tengo paciente médico de características médicas, por ejemplo una enfermedad respiratoria, una enfermedad secundaria, ¿no es cierto?, a otro trastorno, por ejemplo neuromuscular, etc., tengo un estado agudo y un estado crónico, ¿ya? Por ejemplo una neumonía es aguda. Un EPOC es crónico, que se exacerbó, por ejemplo, ¿ya? Una enfermedad neuromuscular es crónica, ¿ya? Porque esa enfermedad siempre va a estar. Por ejemplo, un Guillain-Barré, un ELA, etc. ¿Por qué los nombro? Porque es fundamental, porque nosotros en técnicas kinésicas sí trabajamos mucho con esos pacientes. Por eso es importante saber, ¿ya? El paciente crónico está estable, significa que está con su enfermedad, se mantiene estable. Por ejemplo, el EPOC puede vivir estable, pero hay un estado del EPOC que es el exacerbado, y ese es el descompensado, ¿ya? El asma es lo mismo, el asma, y así otras enfermedades, ¿ya? Y el paciente quirúrgico tenemos el profiláctico y el terapéutico. ¿A qué se refiere el profiláctico? ¿A qué se le ocurre a usted que se refiere el profiláctico? Como una protección. ¿Ya? Como protección, bien. ¿Qué más?
Me duele el ¿Con cuello. qué? ¿Con qué? No, no, bueno, es profiláctico, pero no del láctico. No. Profiláctico de protección previa, eso es profiláctico. Cuando yo hablo profilaxis, siempre hablo de protección previa a algo. Por ejemplo, usted le va a dar un tratamiento antibiótico a una persona que se cortó con un fierro, un ejemplo. Pero la persona con el fierro le voy a dejar antes el tratamiento antibiótico por si acaso se infecta esa herida. Pero eso es profilaxis, dar un tratamiento previo para evitar que se empeore la situación. Entonces el paciente quirúrgico si anda bien la profilaxis de la de la KTR en ese caso. Por ejemplo, ¿en qué grupos creen ustedes que anda bien la profilaxis? ¿En qué grupos de pacientes quirúrgicos? Bien, muy bien. Tiene caso un 7 usted. Trasplante pulmonar, pues los trasplantes pulmonares son profilácticos y tienen buenos resultados. Hay evidencia, ¿no es cierto?, de muy buena respuesta que la KTR profiláctica en ese grupo de pacientes tienen buena respuesta después porque mejoramos la calidad de vida y la base funcional de esos pacientes. Entonces, cuando yo los entreno previo, que esos pacientes hay que entrenarlos, después se van a la cirugía, cuando salgan no salen tan debilitados, ¿ya? De la parte pulmonar. ¿Se entiende? Ese es el mejor ejemplo. Otro grupo, los oncológicos también, ¿ya? Un paciente oncológico lo tienen que operar, por ejemplo, un cáncer de pulmón o otra enfermedad que te afecte también el sistema respiratorio y sabes que van a operarlo, tú lo entrenas previo, ¿ya? También tiene buena respuesta. Dígame. ¿Y un drenaje pleural no entraría igual en quirúrgico o no? Sí, el drenaje pleural es quirúrgico, independiente si es ambulatorio, no importa que sea ambulatorio, porque eso es ambulatorio. ¿Ese sería terapéutico o profiláctico? Ese es más terapéutico, porque ya está ya con el drenaje, ya está con la enfermedad. El drenaje es por un derrame pleural, Sí, pues. o un hemotórax, no sé, o algún daño, y ahí ya le pusimos el drenaje, ¿ya? Ahí sería como algo terapéutico. Sí, la fibrosis quística es crónico. Y recuerde que la fibrosis quística es estable o descompensada, depende. Pero fíjense, el paciente agudo sí tiene un punto que es el paciente crítico, ¿ya? ¿Cuáles son pacientes críticos? ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cómo exacerbación? Compensado. Ya, pero, O sea, no exacerbación, no. no, pero hablemos del estado agudo. Sí, pues, ¿Cuál sería un paciente crítico? influenza. Pero ¿cómo la influenza? O sea, que uno está con una severidad signos ya malos. agravada, así, Ya, que tiene mucho... bien, sí, puede ser una influenza grave que cayó por una neumonía, que hizo una neumonía por influenza, cayó a la UCI. El SBO agravado que cayó a la UCI también. Neumotórax. Paciente con un neumotórax porque era agudo, bien. Paciente con neumotórax que tuvo un accidente automovilístico, neumotórax es crítico, ¿ya? Paciente con un COVID, también una neumonía por COVID grave que estuvo, ¿no es cierto?, durante toda la pandemia que estuvieron en la UCI, ¿ya? Ojo, no quiere decir que todos los UCI son, pero sí, el grupo de UCI es crítico, pero también pueden ser pacientes que no necesariamente están intubados. Por ejemplo, un neumotórax no es necesario siempre intubar mientras se maneje, pero está en urgencia, ¿ya? Eso se refiere crítico, ¿se entiende? Y esos son agudos, porque es una patología del momento. Ya, hagamos un break y continuamos. Que la vaina está Por fin.